De ADN, muy buenas tardes. Nos encontramos con el escritor Vicente Alfonso, que acaba de impartir un taller sobre creación de novela. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, muy bien, muy contento aquí en Acapulco. No se puede estar de otra manera. Así es, con un clima bastante rico, Ada. Pues bastante agradable, por así decirlo, típico de Acapulco, y la verdad muy felices de que nos estén acompañando para saber un poco más sobre Vicente y todo lo que ha hecho él al respecto. Así es, y como ustedes saben, para poderle llevar los mejores contenidos, no solamente nos dedicamos a entrevistar a los escritores, sino que nos involucramos en los talleres. Hemos estado con Alfonso en este taller bastante interesante, donde nos dotó de herramientas en cuanto a técnicas de narrativa. Pero antes, Alfonso, quisiera que nos platicaras este panorama general que hay sobre la cultura. ¿Cómo encuentras tú la literatura a nivel nacional, tu perspectiva, tu punto de vista? Bueno, es una literatura que tiene muy buena salud, digamos desde los últimos 50 años se empezaba a ver ya una internacionalización de la literatura mexicana, con fenómenos como Carlos Fuentes publicando Cambio de piel, Octavio Paz publicando Blanco, ¿no? Estamos hablando de personajes que vivían en París o vivían en la India, y eso se ha traducido en un diálogo muy fructífero con el resto del mundo, ¿no? Solíamos pensar en la literatura mexicana como algo enquistado. Por supuesto, hace décadas que eso no ocurre, ¿no? Tenemos nombres muy relevantes ahorita que dialogan de tú a tú con literaturas de otras latitudes, y creo que es augurio de que vienen cosas mucho mejores, ¿no? Mucho más importantes. Ahora, dentro, sé que te gusta leer bastante. Ahora, claro, quisiera que me platicaras quiénes son tus escritores a nivel nacional, mexicanos, que están llamando tu atención en este momento. Bueno, podemos hacer viajes al pasado, ¿no? Me gustan mucho autores canónicos, por así decirlo. Me gusta mucho, por ejemplo, el ejercicio de la crónica, ¿no? Si vemos, hay una colección que publica la Fundación para las Letras Mexicanas que se llama Viajes al siglo XIX, en donde están todos los nombres que deben estar, o por lo menos la colección se va completando con los nombres que deben estar, empezando por Manuel Gutiérrez Nájera, ¿no? Fue una generación, la de autores que estaban publicando en periódicos, pero aparte sus libros individuales, una generación muy rica, ¿no? A la que podemos añadir nombres no mexicanos, pero sí latinoamericanos, como José Martín, que estaban haciendo periodismo y están haciendo literatura, que nos nutre sin duda, ¿no? Hablamos ahorita de un nuevo periodismo latinoamericano que está encontrando nuevas maneras de contar la realidad, pero en realidad somos herederos de esas generaciones, ¿no? Si me preguntas por nombres actuales, pues te diría, por ejemplo, que está en narrativa, sin duda, Genei Beltrán, ¿no? Que es un novelista que ha dado dos novelas y un par de libros de cuentos muy valiosos. Entre las novelas, la más reciente es Cualquier cadáver, que es el ganador del premio Bellas Artes Colima para obra publicada. Es una novela muy buena, ¿no? Que seguiremos viendo por ahí. Aquí tenemos también plumas muy buenas en Guerrero, ¿no? Acabamos de ver, ahorita está como parte de la organización del taller, está Iris García Cuevas, y en otras latitudes, allá en el norte tenemos, por ejemplo, a Martín Solares, ¿no? Lo mencionamos varias veces a lo largo del taller, sacamos ejemplos de sus libros. Martín es un autor que trasciende la etiqueta de autor policial, no porque esta sea negativa, para nada lo es, sino porque la literatura que hace es literatura en todo el sentido de la palabra. Me gusta mucho lo que hace, ¿no? Tenemos a Elmer Mendoza, por ejemplo, en el Pacífico, ¿no? Aquella andábamos del lado del Golfo, pero si nos regresamos al lado del Pacífico, en Sinaloa, tenemos lo que está haciendo Elmer, que también es una literatura que para algunos es policial, pero otros la vemos como literatura que abreva de todas las tradiciones literarias, ¿no? Okay.
Ahora, quisiera preguntarte también, ¿cómo está funcionando este asunto de la cultura desde el aspecto del gobierno? ¿Cómo está echado a andar? ¿Hay un cambio de régimen o elecciones, independientemente por quién hayas votado? Pero, ¿te genera a ti alguna expectativa este cambio de administración en cuanto al tema de la cultura? Claro, bueno, yo sin problemas lo digo, porque lo dije muchas veces, ¿no? Yo voté por López Obrador y, digamos, me genera expectativa, la misma expectativa que me genera en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Era necesario un golpe de timón en nuestra cotidianidad, en nuestra vida nacional. Lo había mencionado yo muchas veces, y no quiere decir que estemos arribando a un momento dorado de nuestras vidas, ¿no? Viene mucho trabajo por delante también, hay que ser realistas, ¿no? Hace unos días yo comentaba en otro espacio, ¿no? Decía, a ver, de pronto le ganamos a Alemania y todos salimos a echar las campanas al vuelo en el Mundial, ¿no? Y perdemos con algún otro equipo y, uy, no, ya se veía venir, es que Suecia sí era superior y Alemania no. Creo que no es momento de derrotismos inmediatos, ¿no? Creo que lo mismo pasa en nuestra vida pública, ¿no? Ahorita estamos todos llenos de optimismo, pero seguramente vendrán las primeras dificultades. O sea, romper inercias es difícil. No importa que haya un cambio político determinado por las elecciones. Si realmente queremos lograr cambios profundos, van a venir dificultades. Eso lo podemos garantizar, ¿no? Lo importante es no dejarnos vencer por el pesimismo y decir, ya sabía, salió lo mismo de siempre, PAN con lo mismo, o en este caso Morena con lo mismo, para no decir PAN con lo mismo. No, yo creo que es importante, cuando empiecen las turbulencias, estar convencidos de que es una opción que muy oportunamente votamos más de la mitad de los electores. O sea, hay que pensar que López Obrador es en décadas el primer presidente que es elegido no con una mayoría relativa, sino con más del 50% de los votos. Eso ya nos da idea de que sí hay realmente una delegación en su propuesta, que quiere decir que viene de una mayoría de los mexicanos. Eso que hay que capitalizarlo de algún modo, ¿no? Y creo que también nos otorga a nosotros responsabilidades como ciudadanos. Tenemos que involucrarnos en lo que está pasando, ¿no? Aquí hay una cosa que a mí me brincó mucho, ya pasando, en cierta forma es parte del tema, pero pasando más en esta parte como un poco personal, ¿no? El hecho de que tú nos digas, bueno, yo vengo del norte, específicamente Torreón, ¿no? Habías dicho, pero he estado como acobijado aquí en Guerrero, ¿no? Me llama mucho la atención porque ¿qué diferencias puedes encontrar en cuestión de tanto cultura como de esta parte de poder crecer como escritor entre Torreón y Guerrero? Bueno, hay muchas diferencias. He vivido en muchos lugares, ¿no? Afortunadamente por cuestión profesional, ¿no? Soy periodista desde hace 20 años, además de escritor. He vivido en muchos lugares, ¿no? En varios países. Pero si me preguntan las diferencias entre Coahuila y Guerrero, diría, sí hay una diferencia de temperamentos, ¿no? Hablaba yo hace rato en el taller de que los de Torreón, y podríamos decirlo de todos los coahuilenses, Coahuila es un estado que no tiene mar y es un estado fronterizo. Eso nos da cierta configuración, ¿no? Creo yo que los coahuilenses somos herméticos. En Huesos de San Lorenzo describo a Torreón como una ciudad pobre pero necia, y a veces me dicen, uy, qué bárbaro, qué trapeada le pones a tu cuna, ¿no? Y digo, no, yo lo digo en un sentido, podríamos decir que positivo, ¿no? Es un aplauso, porque me queda claro que quienes crecemos en el desierto, crecemos acostumbrados a hacer brotar
de la tierra lo que no hay, ¿no? Guerrero tiene otro temperamento que no quiere decir que sea ni mejor ni peor, pero aquí, por ejemplo, me impresiona mucho el fenómeno que vemos cada año de la cosecha de mango, ¿no? 100,000 toneladas al año de mangos se echan a perder en este estado, ¿no? Algo querrá decir, ¿no? Son otras las dificultades. Cuando se cosechan tantos mangos, vemos que ocurre algo que es casi la antípoda de lo que nos pasa en el desierto, que es la sobreabundancia también afecta, castiga a los productores, castiga a los campesinos, y hay que lidiar con esos problemas. A su modo también Guerrero es un estado fronterizo, y puedo decir por lo menos dos fenómenos que tienen que ver con eso, ¿no? Número uno, la enorme cantidad de migrantes que hay de este estado, ¿no? Lo platicaba yo con un amigo hace unos días. Estábamos en Atoyac y platicábamos, le digo, es que Guerrero se siente más cerca de los Estados Unidos que de la Ciudad de México. Digamos, hay muchas familias que tienen elementos del otro lado de la frontera, ¿no? Las remesas juegan un papel esencial en la economía del estado. Las familias viven divididas porque todo el mundo tiene parientes allá, ¿no? Y los que no tienen están buscando la manera de poder mandar a alguien allá, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la vida cotidiana de las personas, ¿no? Hay muchas familias que tienen esta cultura enraizada en dos países. Y la otra forma, como Guerrero es un estado fronterizo, es porque es justo donde estamos, ¿no? Acapulco es uno de los principales puertos del país. Por aquí entran muchas cosas y salen muchas cosas, ¿no? Entonces, es una frontera, aunque no lo sea de facto, aunque sea limítrofe con el mar, pero hay un intercambio cultural y comercial muy intenso, ¿no? Aquí en Acapulco, no es raro toparse con personas de cualquier nacionalidad, entonces eso abona muy bien a generar este crisol de culturas que retrata, por ejemplo, Ricardo Garibay en su crónica que se llama Acapulco, ¿no? Hay muchísimo y de todo, ¿no? Es como una Babel con cocos y con la quebrada, ¿no? ¿Y qué futuro? Quisiera preguntarte, ahorita que estamos platicando de todos estos temas, preguntarte, en el caso de la novela negra particularmente, ¿cuál es el futuro que tú le ves a la novela negra aquí en México? Bueno, últimamente nos hacemos mucho esa reflexión porque lo que se nos está poniendo negro es la vida cotidiana, ¿no? O sea, decía mi maestro Federico Campbell, ¿no? Vivimos tiempos criminales, ¿no? Él tiene un libro que se llama La Era de la Criminalidad, que es como una reflexión profunda a partir de ensayos breves de cómo es que México se emproblemó de tal manera en que el Estado parece no estar haciendo su trabajo, que es garantizar la vida de los ciudadanos, ¿no? Esa es la primera responsabilidad del Estado. Si por algo se asocian las personas para vivir en colectividades, por lo menos para seguir vivos todos, ¿no? Y ni siquiera eso estaba garantizando el Estado mexicano, por eso viene el golpe de timón que acabamos de atestiguar todos, ¿no? Entonces, este fenómeno necesariamente tenía que entrar en la literatura, ¿no? Ya hay novelas, por todos lados estamos leyendo novelas que por momentos entran en el terreno de la novela negra, aunque no lo hayan pensado así los autores. Pensaba yo, por ejemplo, en otro de los autores contemporáneos que admiro mucho, ¿no? Pensaba en Mónica Lavín, ¿no? Que es novelista y es cuentista y es una estupenda escritora. Su novela más reciente se llama Cuando te hablen de amor, y es una reflexión en todo lo que pasa en una pareja cuando están preparando su boda, ¿no? Y esto que era un cliché, que es que el novio no vea a la novia, que la novia escoja el vestido y que el novio lo pague, son rituales que en algún momento han quedado, si no huecos, por lo menos rebasados, y a la mitad de la novela Mónica Lavín pone un crimen, ¿no? Entonces es
en una novela que se esperaría muchísimo más soft, delicada, hay de pronto la irrupción violenta del crimen. Eso es lo que vivimos todos, ¿no? Todas las familias pueden contar, por desgracia, pasajes violentos, ¿no? Entonces, si nos ha pasado en la vida, si irrumpe en nuestra memoria, pues cómo no va a irrumpir en la literatura, ¿no? Sí, y es lo que sucedió justamente en este taller. O sea, no sé si hasta tú, Pablo, te diste cuenta, la mayoría que bueno, estamos en este Acapulco tan caótico y todo, la mayoría sin querer de repente tocaban el tema de la muerte, de que mataron a alguien, o que los mataron, o que se suicidan, o cosas por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Claro, porque uno de los principales problemas que tenemos como país es la falta de Estado de Derecho, ¿no? Entonces, lo platicábamos, ¿no? Un novelista sueco tiene algunas obsesiones, ¿no? Y que tienen que ver con romper la ley, pero una ley que es, digamos, la ley impera por lo común y en algún momento se fragmenta. Aquí no podemos verlo así. Aquí es el sálvese quien pueda. Y no hablo de Guerrero nada más, hablo de mi natal Coahuila, de Tamaulipas, de Michoacán, todo el país, ¿no? Entonces, la literatura es en estos momentos una herramienta para decir, a ver, vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? No nada más hacer catarsis, sino vamos a compartir experiencias, vamos a compartir lo que estamos viviendo para ver si entre todos hallamos alguna luz al final del túnel, ¿no? Y precisamente así quería preguntarte, porque tú tienes dos aspectos, eres escritor de novelas y eres periodista también, tienes las dos visiones. Yo quisiera preguntarte desde tu perspectiva, ¿cómo impacta la literatura, concretamente la novela negra? ¿Cómo impacta en la sociedad este tipo de literatura, el caso de la novela negra? Fíjate, tuve un maestro en la universidad que era un detractor de la novela policial y la novela negra, porque decía que a lo que nos enseñaba la novela negra es hacer de cada ciudadano un policía. Y durante años yo vi con recelo el género, aunque lo leía de niño, pero estaba como medianamente de acuerdo con él, hasta que me di cuenta que es exactamente lo contrario. Por lo que platicábamos, la mayoría de los protagonistas de novela negra son ciudadanos que se meten a investigar porque el Estado no hace su trabajo, ¿no? Y estamos hablando desde los años 30 en los Estados Unidos. Es más, para acabar pronto, Sherlock Holmes, uno de las obras canónicas y fundadoras del género, Sherlock Holmes es el que le hace la chamba a Scotland Yard, ¿no? Entonces, si los investigadores no dan con los culpables, tiene que hacerlo un ciudadano. Eso es lo que estamos viendo también en México, ¿no? A mí me gusta pensar que la novela negra nos enseña a tener aproximaciones críticas con la realidad. ¿Qué quiere decir? A buscar otras maneras de ver las cosas. No quedarme siempre con el discurso oficial, con la versión histórica, ¿no? O con las verdades históricas que nos quieren vender y que de repente resultan muy porosas y endebles, ¿no? La novela negra nos enseña a razonar y a desconfiar. Entonces, en la medida que hagamos eso como ciudadanos, seremos más críticos y aprenderemos a exigir mejor lo que nos toca, ¿no? Alfonso, el tiempo se nos está acabando, pero quisiera preguntarte, antes de irnos, ¿qué estás leyendo, Alfonso? ¿Qué estoy leyendo ahorita? He tratado de leer, necesito apuntalar la psicología de un personaje que tengo, que es una mujer que vive en los años 60. Estoy disfrutando muchísimo una novela que publicó Marcela Serrano hace como unos 15 años, que se llama Antigua Vida Mía. Yo había leído algunas cosas de Marcela Serrano, pero esta novela es estupenda, muy muy buena, y curiosamente tiene estos elementos que estamos comentando, ¿no? Si algo se está derrumbando también en el mundo, es estos clichés de literatura femenina, ¿no? Estamos replanteando lo que significa los roles de género
¿no? Y esta novela incluye mucho eso, ¿no? Cómo repensar nuestro papel como hombres, cómo repensar el papel de las mujeres. Por eso leí la Cuarta de Forros y dije, quizá me sirva. Y la empecé a leer con optimismo, pero sin desbalagarme, ¿no? Y ahorita la verdad es que estoy en un dilema porque no quiero terminarla porque sufriré, ¿no? Como cuando se le acaban a uno las series de televisión, pero al mismo tiempo quiero ver cómo resuelve el conflicto en el que mete a la protagonista, ¿no? Entonces, sí estoy muy, muy deslumbrado con eso. ¿Va a incidir en tu próxima novela? Sí, de ahí estoy sacando, sobre todo, cosas de psicología de los personajes, ¿no? Que también lo platicamos en el taller. Uno tiene que buscar, y la literatura nos ayuda mucho a eso, cómo me pongo en los zapatos del otro, ¿no? Entonces estoy tratando de leer muchas mujeres, ¿no? Yo que estoy casado con una autora de novelas también que se llama Ileana Olmedo, muchas veces recurro a los consejos que ella me pueda dar de autores que me saquen, autores o autoras que me saquen de la zona de confort de lo que usualmente leo, ¿no? O sea, me gusta mucho, por supuesto, leer muchos autores policiales, no nada más latinoamericanos, sino en otras lenguas, ¿no? Pero cuando realmente quiero cimbrar mi visión del mundo, entonces recurro a alguien más para que me diga, a ver, lee algo que ni en sueños esperabas encontrar, ¿no? Y entonces salen sorpresas muy agradables. Bueno, amigos, pues Vicente Alfonso, un escritor polifacético, seguramente nos va a sorprender. Ya nos está platicando más o menos de qué, nos dan una luz de qué va a ir su historia, ya está formando personajes. Bueno, pues vamos a seguir muy de cerca su trabajo. Y de hecho, yo preferiría que siguiera en un curso más grande, pero bueno, nos vemos. Así es. Hasta luego, muchas gracias.